Bueno, ¿qué tal amigos oyentes y televidentes de Telenorte Internacional? Buenas tardes, estamos por acá en vivo y en directo con el doctor Leonidas Ceballos Carvajal. Él es médico, abogado, pero más que todo un hombre que conoce mucho en lo que es el momento, la salubridad acá en el país. Estamos en plena estación invernal, con los estragos que todos conocemos ya de la situación del fenómeno del Niño, y hay una situación que está proliferando todos los días y a cada rato estamos hablando de la situación del dengue. Mi querido doctor, usted es una persona entendida en materia. Ayer escuchábamos una noticia que en la situación allá en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, en Santo Domingo de los Sáchilas, en menos de 24 horas, más de 600 pacientes con dengue. ¿Qué hacer la situación? ¿Qué medida tomar el gobierno en el campo de la salud? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, licenciado Gary Salazar. Muy buenas tardes con todos los ciudadanos del país y de todos quienes hacen Telenorte. Primero voy a aprovechar para agradecer al Padre Eterno que vive en los cielos, que nos regala un día más de vida. Y segundo, para darme el entendimiento y poder estar con ustedes y señalarle este tema que está preocupando en salud pública a todos los ecuatorianos. Primero debemos establecer, y usted lo ha señalado claramente, que más de 600 casos en menos de 2 días han aparecido con el tema del dengue. Y no solamente en Santo Domingo, es en el país, en la región costanera. Recuerde usted que esta es una enfermedad vectorial transmitida por un mosquito, el Aedes aegypti. En ese marco, ¿de dónde proviene la proliferación de estas larvas, de los huevos y del mosquito? Precisamente de las aguas estancadas. ¿Y qué debe hacerse? Drenarse las aguas estancadas y, ojo, que es agua limpia. No es agua servida, es agua limpia. Y lo importante es el drenaje de canales, limpieza de los patios, llantas, botellas vacías. Es decir, la limpieza en el hogar y en el entorno del vecindario de cada comunidad debe establecerse. Pero lo importante de todo esto también es entender que en el pasado había un ente que manejaba este tipo de salud pública, que era el SNEN. Ese SNEN tenía su equipo en el cual, además de hacer las labores de vigilancia, aseo y saneamiento ambiental, este equipo también abatizaba la cisterna y los sitios donde tenían los reservorios de agua. Usted puede ver que la gran proliferación de este mosquito y de esta patología y de esta enfermedad es precisamente en las zonas urbanos marginales de nuestro país, en donde hay reservorios de agua limpia como tanques sin las tapas, donde el mosquito o el vector deposita sus huevos y prolifera el mosquito, de tal manera de que es un tema eminentemente de salud pública. Esta salud pública en los momentos actuales de hace 3 lustros atrás ha venido de tumbo en tumbo, porque no se ha dado una verdadera atención primaria de salud y ninguna atención en lo que corresponde a la prevención de estas enfermedades infectocontagiosas. Y no solamente el tema del mosquito y del dengue, sino que también hay la proliferación de enfermedades hídricas como la salmonelosis, la tifoidea, como la leptospirosis, que es producto de las aguas estancadas y el orine de la rata. De tal manera que también va de la mano todo esto en los efectos de la salud pública, que debe ser eminentemente tratada y ejecutada por las autoridades de salud pública del Ministerio. En la época del 95 se dio algo similar acá en lo que es nuestro país, en el litoral ecuatoriano. También la situación del fenómeno del Niño. Usted fue coordinador de salud en esa época y ya prácticamente ustedes hicieron este trabajo. ¿Qué le recomienda al gobierno en los actuales momentos? Y usted ha dicho la verdad.
En el año 95 apareció en el Ecuador el primer fenómeno del niño y a mucha gente la dejó descuadrada. En ese tiempo el director provincial era un amigo mío de apellido el doctor Víctor Hugo Mite, y quien habla fue nombrado coordinador de la Dirección Provincial de Salud del Guayas. Y en ese marco nosotros constituimos un equipo médico, brigadistas, que íbamos a los distintos sitios donde muchos cantones y localidades y recintos fueron aisladas. Y nosotros, ¿cómo tuvimos que atender esta contingencia y esta emergencia? Pedimos ayuda a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Aviación, y con contingentes militares llegamos en helicóptero a los distintos sitios donde prácticamente no había acceso ni comunicación con alimentos duros o secos, víveres secos. Llegábamos con vituallas, con pañales, con medicinas y médicos para atender las contingencias o emergencias en cada sector. Y más aún, en coordinación con el MIES, nosotros y la ministra de aquel tiempo, establecimos las donaciones de alimentos y raciones de alimentos en los distintos sitios de este país, de tal manera que sustrato o raciones alimenticias entregadas iban anotadas con número de cédula, y cuando tuvo que hacerse la auditoría o la evaluación, todo estaba plenamente justificado. Es decir, todo se le entregó a la ciudadanía de la mejor manera. Ustedes deben saber de que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, y en realidad nosotros hicimos una labor muy importante para beneficio de la salud pública de este país. Doctor, ¿cómo analiza usted la situación política en los actuales momentos en el país para ir ya cerrando la entrevista? Bueno, nosotros, es lamentable señalarlo, nosotros estamos viviendo una guerra interna provocada por un gobierno narcodelictivo, es decir, delincuencia organizada, de tal manera que esa es la herencia de los gobiernos anteriores, que ninguno de ellos, hasta el que acaba de salir, y el actual también, han puesto los correctivos, porque es obvio que si hay situaciones dolosas en la administración pública, de tal manera que los niveles y los mandos medios y las instituciones como las Fuerzas Armadas, la policía, jueces, fiscales, donde usted pone el dedo en todas estas instituciones, sale pus. No hay integridad. Lo que ha habido es corrupción, y lo que ha imperado en este país a través de la justicia es impunidad. Ese viejo país debe terminar. Debe venir un hombre o una mujer que capitalice la necesidad de los ecuatorianos. ¿Y cuál es? Con integridad, cero corrupción, y más aún con el temor a Dios, gobernar el destino de este país, y enfocados ahora sí a lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La tierra, el agro, darle al ciudadano las facilidades para que en cada sitio desarrolle esas actividades agrícolas, pero al mismo tiempo fortalecerlo y esos productos sean procesados para que el Ecuador se constituya en un nuevo fortalecimiento de un emporio de riqueza para todos los ecuatorianos, y en especial para los campesinos, para los agricultores y para los ganaderos de este país. El enfoque es el agro, el petróleo se acaba con ciudadanos. Para concluir, doctor Leonidas Ceballos, usted un médico de profesión, salubrista, especialista en salud pública, ¿cuál sería el mensaje de un profesional de la salud para los ecuatorianos en esta época donde prácticamente la gran cantidad de hermanos del agro está pasando este momento bastante mal con estas inundaciones? Bueno, debe todo ecuatoriano de bien establecer las coordenadas, qué es lo que necesita por prioridad este país. Y este país necesita primero que se le dé la seguridad interna, que se acabe esta ola de terror y de violencia, pero al mismo tiempo también tiene que establecerse mecanismos de producción, mecanismos del agro, mecanismos del cultivo de la tierra, para que este país sea próspero y con una economía sustentable, porque no puede vivirse solamente con dádivas, y cuando llegan los candidatos a ofrecerles de todo y luego de que ganan no les cumple, esa mala estrategia
es lo que nos tiene en estos momentos, en estas condiciones. Porque llegó un mecenas a repartir lo que no era de él, dejó endeudado a este país y hoy estamos pagando las consecuencias con esa delincuencia organizada y que, por cierto, este tema de metástasis tiene larga cola que los ecuatorianos tienen que reflexionar. Bueno, amigos oyentes y televidentes, le queremos agradecer por la entrevista al doctor Leonidas Ceballos Carvajal. Buenas tardes. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.